tercer tratado, ¿verdad? Como tal, pues estos 3 tratados y tienen como función un contexto que va amarrado entre los 3, los cuales mis compañeros pues se van a encargar de dar la definición por acá, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar con el Tratado de París de 1763. Antes de que antes de que las cosas suceden, siempre hay una razón, un motivo, así como en la creación de las leyes están los considerandos, el espíritu de la ley. Lo mismo en los tratados, siempre surgen para tratar algún asunto relevante, cosas que se están presentando, y en este caso, pues, en los años 1750, para ser así de manera general, e inicios del 60, habían varios países en una serie de conflictos internacionales. Entre ellos podríamos mencionar a la famosa Prusia, que ya lo hemos visto y escuchado en clases anteriores, Gran Bretaña, Francia, Austria, Suecia, Rusia y España, en el cual estaba en un conflicto que se le denominó la Guerra de los 7 Años, que posteriormente llevó este es lo que sucedió antes y la razón por la cual fue firmado este Tratado de París. Entonces, la finalidad en sí de este tratado o las causas de esta guerra que le acabo de mencionar en sí eran la disolución de varios grupos que se habían formado, la unión de países que se habían formado en ese entonces. Este tratado es el que da fin a esta guerra de los 7 años que les menciono, y que además el compañero que le toca exponer después de mí va a dar una de las consecuencias de los tratados, los acuerdos que se llegaron a firmar y qué resultados dio al final de cuentas. Muy bien. ¿Quién sigue? Buenas noches. Complementando lo que dice Noé, pues encontramos que Guatemala y Belice pues se involucraron en parte de forma indirecta, ¿no?, en el tratado. Recordemos que la actual Guatemala pues conformó la Capitanía General de Guatemala y esta pues a su vez derivaba del Virreinato de Nueva España en México, y este a su vez del Reino de España. Entonces, para poner más en contexto, pues esta guerra de los 7 años pues comprendía ese conflicto entre las potencias europeas de aquel entonces, en donde se disputaban sus territorios en los distintos continentes, ¿no?, del planeta, pues donde tenían posesiones, y con el fin de pues apropiarse de estos territorios de estas otras naciones. Parte de ello, pues Belice entra en ese contexto donde España cede en concesión parte del territorio a Inglaterra, y esto es lo que vemos en la diapositiva, pues es parte de lo que sucedió previo a que se formara la Sociedad de Naciones posterior al numeral 4, que trata sobre la protesta de Guatemala frente a la ocupación británica en territorio pues, español, ¿no? Se dieron una serie de victorias por parte de Gran Bretaña y Rusia, y derrotas por parte de España, Francia, y pues conforme pasó el tiempo, ¿no?, después de la independencia de nuestro país, pues Guatemala
se dan pues una serie de pactos, tratados y convenios, en donde incluso Estados Unidos intervino con Inglaterra, pero siempre Guatemala se lo perjudicado en ese entonces. Y hasta la fecha todavía sigue teniendo esa serie de eventos. Esto es lo que les podemos detallar en cuanto al Tratado de París, su contexto en la Guerra de los 7 años y lo derivado en Guatemala y Belice por consecuencia del conflicto entre Inglaterra y España. Muy bien. ¿Únicamente? Únicamente. ¿Quién continúa? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mariela Lisbeth Hernández Muñoz y les hablaré del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se dio cuando la corona española le cedió a la Gran Bretaña una parte de territorio. Se podría decir que ellos querían cortar madera, por lo cual la corona española le cedió 4.804 kilómetros cuadrados de tierra para que ellos pudieran hacer el corte de madera. Pero más adelante, en el año de 1786, se firmó un nuevo tratado, que fue el Tratado de Londres, donde se les volvió a ceder un poco más de espacio. En este caso fueron 1.884 kilómetros cuadrados, pero a cambio de eso, ellos tenían que desalojar toda el área de la Mosquita de Nicaragua y las islas de Honduras. Esto podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que poco a poco ellos fueron avanzando con el fin de querer abarcar más territorio, con el fin de talar se podría decir, la madera, ¿verdad?, que ellos querían obtener, pero no solo la madera, porque pues hasta el día de hoy pues tienen parte de nuestro territorio también, ¿verdad, licenciado? Yo le cedo el otro espacio a mi compañero, que es el que continúa describiendo esta parte del Tratado de Versalles. Muy bien, gracias, Mariela. Buenas noches, compañeros, licenciado. Mi nombre es Luis Leonel Ramos. Me disculpo porque en un inicio tuve un poco de inconveniente en mi conexión, pero ya estoy por acá. Entonces, quiero ampliar el tema que inició mi compañera Mariela, que es el Tratado de Versalles del año 1783, en el cual el tratado consta de 12 artículos, en los cuales se fijaron las condiciones para la firma de la paz. Asimismo, el artículo en el que nosotros nos vamos a centrar es en el artículo 6, en donde se habla específicamente del caso de Belice, que en el artículo se estableció que era imperativo solventar todos los motivos de discordia que existían por la falta del incumplimiento de por parte de los colonos británicos, pues con el pretexto del corte de palo de tinte, que era en ese momento se expandieron dentro del territorio español. Básicamente pues empezaron a invadir, no estaban cumpliendo con el tratado y ese fue el motivo de la discordia. Y por ello se volvió a establecer cuáles eran las actividades que los colonos británicos podían desarrollar y sus límites pues para el efecto de las labores. Se señala que las actividades que podían realizar eran de cortar, de cargar y transportar el palo de tinte también, y que también a la vez se les permitió a los colonos británicos fabricar casas y almacenes para sus familias, básicamente prácticamente para la vivienda, que pudieran subsistir en esos espacios, en el área que la compañera delimitó en la parte anterior, y que para sus efectos se designaron comisarios que indicarían cuáles eran los sitios más adecuados para la construcción y para la vivienda. Para esto se designaron comisarios y por último se les permitió que ejercieran libremente la pesca para la subsistencia en las costas de los límites establecidos, pues que en ese momento ya se establecieron, y en las islas frente a ellos. Y en cuanto a los límites se estableció que estos serían el distrito que comprende entre los ríos de Vallis
de Bellece y Río Hondo, quedando el curso de los ríos por los límites indelebles, y de manera que su navegación sería común a las dos naciones, y dice, y a saber el río Páliz y el Bellece, desde el mar subiendo hasta el frente de un lago, abrazo muerto que se conduce en el país. Dice, y forma un istmo y garganta con otro brazo semejante al que viene hacia Río Nuevo y el Río Nuevo River hasta la corriente que continúa después de la línea del Río Nuevo. Pues eso sería el tema ampliar, licenciado. Gracias. Y pues dejo el tiempo para mi siguiente compañero. Muy bien. Buenas noches, Lee. Buenas noches, compañeros. Ahorita pues nos toca lo que es el Tratado de Londres de 1786. Mi nombre es Marcela Giselle Selic Mazariegos. Acá el Tratado de Londres de 1786 fue un diplomático que aseguró pues, la soberanía de España sobre sus territorios, mientras permitía pues, a lo que eran los ciudadanos británicos ciertos privilegios como el usufructo y protecciones legales de ciertas zonas controladas por España. Acá pues también se extiende lo que es el territorio, el usufructo hacia el río Subín. Comprende aproximadamente 727 millas cuadradas, equivalente a 1.882 kilómetros cuadrados. Además, pues se le otorga pues, a los ingleses el derecho de pesca hasta las islas más cercanas, pero España continúa reservando lo que es la soberanía mediante un derecho de inspección sobre el mencionado territorio. Este convenio, este Tratado de Londres, también conocida como el Convenio de Anglo-Hispana, fue un acuerdo negociado entre el Reino de la Gran Bretaña y el Imperio Español sobre el estatus de los asentamientos británicos en Mosquitia. Eso fue firmado el 14 de julio de 1786. Acá pues ya los reyes de España y pues, de Inglaterra para reafirmar, ¿verdad? Y pues tener unos medios de amistad y entre ambos reinos, pues deseando pues un común acuerdo, ¿verdad? O para no tener discrepancias y todo esto, mucho menos sobre las súbitos fronterizos, ¿verdad? Y todo esto que manejaban en las áreas de América. Pues llegaron, ¿verdad? Varios acuerdos con el rey católico Bernardo del Campo y pues varios asesores de ellos, ¿verdad? Que era el caballero de la distinguida orden de Carlos III, el secretario de ella, el Supremo Consejo del Estado, el ministro de cerca del rey de Gran Bretaña, el rey o pues la majestad británica, pues que autorizaron, ¿verdad? Al señor Francisco Barón, también a Márquez de Carmet, al consejero privado actual y principal, también al secretario del Departamento de Negocios Extranjeros, quienes habiéndose comunicado pues mutuamente con sus respectivos plenos y poderes, dados en debida forma, pues llegaron a un convenio, ¿verdad? En los siguientes artículos, que fueron ya 16 artículos, que esto pues ya mi siguiente compañera pues los va a mencionar a los más importantes, ¿verdad? Muy bien, gracias, Marcela. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, en efecto son 16 artículos, pero vamos a tratar de sintetizar o enfocarnos en los más importantes. Este convenio, pues lo que trataba era, o el fin de ellos era plasmar la amistad que hayan ellos pues afianzado y los puntos que ellos llegaron a negociar con relación a la relación. Ellos plasmaron ciertas reglas, ¿verdad? Para que los barcos españoles pudieran tanto los barcos españoles como ingleses en las aguas de las colonias. El fin era buscar una circulación fluida y segura de los bienes de cada reino.
Hablando de la neutralidad, ambas partes dice que acuerdan respetar la neutralidad de los territorios que cada uno pues, había conquistado esto dentro del territorios coloniales, evitando los conflictos armados y disputas que pudieran surgir entre ellos. Cuando se habla de protección, de la protección a los intereses de cada uno, buscaba proteger netamente sus intereses comerciales y marítimos de España como Inglaterra en sus respectivas colonias acá en las Américas. Ellos trataron también de fomentar la cooperación entre uno y otro. Siempre con el fin de evitar enfrentamientos entre ellos. Con relación a los impuestos, trataron de regularlos, estableciendo disposiciones en los cuales los impuestos y los aranceles sobre las mercancías importadas y también las exportadas hubiera una regulación entre ambas potencias. Y para finalizar, cabe resaltar que en este caso la Gran Bretaña ratifica este acuerdo el 13 de agosto y la corona española lo hace el mismo año de 1786, pero lo hace el 17 de agosto. Gracias. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Miriam Martínez. A mí me corresponde hablar acerca sobre el gobernador O'Neill. El nombre completo es Tomás Francisco Plácido del Carmen O'Neill. Salmon, nacido en Irlanda, falleció en Madrid. Él fue capitán general y gobernador de Yucatán por 7 años. Ingresó al ejército real español muy joven durante el reinado de Carlos IV y alcanzó los grados de teniente general y mariscal de campo. El 13 de diciembre de 1789 fue nombrado gobernador y capitán general de Yucatán. Bajo su periodo tomó medidas urgentes para prevenir la propagación de la rabia, que era un riesgo para la salud pública en Yucatán. Amplió la oferta de maestros para las escuelas y también tuvo que enfrentar el contrabando que se daba desde las provincias de Cuba a las islas del Mar Caribe. Gracias. Muy bien. Para entender un poco más sobre la importancia del gobernador O'Neill en este conflicto de España e Inglaterra, vamos a las tensiones que se hubieron entre estos dos países en 1796. Estas tensiones provocaron que en 1797 Belice pidiera ayuda al gobernador de Jamaica, quien le envió tropas recibiendo instrucciones de Inglaterra de tomar medidas defensivas. Belice, sintiéndose seguro por la llegada de refuerzos, en 1798 decide atacar Bacalar, por lo que el monarca español instruyó al virrey de Nueva España, a los gobernantes de Yucatán y de La Habana, que crearan un ejército, convirtiendo Campeche en su cuartel general. Este ejército fue fue dirigido por el gobernador O'Neill, quien llegó a la bahía de Honduras en 1798, en el mes de septiembre, donde decimos que surgió un conato donde durante 2 horas y media las naves dirigidas por O'Neill intercambiaron algunos disparos con la flota dirigida por Belice y se retiraron sin ninguna baja. Y este conflicto fue terminado cuando Napoleón decretó la paz en 1802. Muy bien, Joshua. Buenas noches, mi nombre es Madeline Arleta Aguilar Rodríguez. Para concluir, solo podemos decir
que recordar que el Tratado de Versalles y Londres no tuvieron por objeto adquirir territorio, sino amparar jurídicamente a los súbditos ingleses que se encontraban irregularmente en Belice y que se dedicaban sin ningún derecho al corte de madera, como lo mencionaron anteriormente mis compañeros, y a la explotación de otras riquezas, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos el grupo número 2, licenciado. Esperamos haya sido de su agrado. Feliz noche. Muy bien, felicitaciones al grupo número 2. Solo me indican quién va a ser el encargado de enviarme la presentación. Solo una por grupo, ¿eh? María Fernanda, licenciado. Ella le va a enviar la presentación. Muy bien. Muy bien. Entonces, 5 puntos para el grupo número 2. Felicitaciones. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Vamos a pasar Gracias, al grupo número 3. Vean, solo estoy viendo que algunos están pidiendo ahí que se forme otro grupo. Sin embargo, solamente 2 personas me justificaron. Está Ofelia Fonseca. Sí, licenciada, aquí estoy presente. Y Mario Eliseo Salazar. Aquí estamos, licenciado, como siempre. Muy bien. Ustedes se van a unir al grupo número 9. Ok, gracias, licenciado. El 9 está compuesto para que se pongan de acuerdo por Irma Yolanda Pical, Elmer Eduardo Valencia, Ana Carolina Hernández, Irma Yolanda Toc, William Luna, perdón, no, William Alfredo, Kennedy y Evelyn Rosibel Hernández Santos. Y entonces a este grupo que expone el día viernes, a ver si nos da tiempo, se une nada más Mario Eliseo Salazar, porque él sí me justificó por temas de trabajo, y Ofelia Fonseca también me justificó su inasistencia. Muy bien. Buenas noches, y así como en mi caso que yo le escribí por WhatsApp y también le justifiqué. No sé a quién se lo mandó, porque ustedes no tienen mi WhatsApp, a veces es de alguien más. Es uno que está que dice administrador del grupo. Voy a averiguar porque yo sí no tengo WhatsApp con ustedes. El licenciado, disculpe, fíjese que en el administrador de grupo se le ha escrito, bueno, yo le he escrito también varias veces, pero no tenemos respuesta. No sé a quién usted tiene como administrador. Buenas noches, fíjese que yo también escribí al administrador del grupo y tampoco obtuve respuesta, y la verdad yo no tengo grupo, igual con otras personas. ¿Pero usted llegó el día viernes? No, licenciado, por motivos de salud yo no pude llegar. Sí, por eso Yo tengo la carta laboral, licenciado, donde en efecto no pude presentarme el viernes, ¿verdad? Les di mi correo para que a través del correo me contacten. Pasamos con el grupo número 3. Vamos a pasar lista. ¿Ya están listos los del grupo 3? Sí. Muy bien. Julieta Cristina Vileyo. Presente, Lic. Silvia Carolina. Presente, Lic. Ahí me van encendiendo su cámara, por favor. María Ángela Marroquín. Presente. Lilian Amarelli Sontay. Presente. Elmer Obando Tucker. Presente, Lic. Dafne Nicole Funes Galindo. Presente, Lic. Jacqueline Luceli Cardona. Córdoba, perdón. Y aquí Chiapas aparece, ¿verdad? Sí, licenciado. Daniela Belén Navarrete Galindo. Presente, Lic. Muy bien, tienen ustedes el tiempo. ¿Quién va a presentar? Muy bien, gracias, Dafne. Empezamos. Buenas noches, compañeros y licenciados. Nosotros somos el número 3 y nos corresponden los temas del Tratado de Amiens,
de 1802, el Tratado de Madrid de 1814, la independencia de Centroamérica de 1821 y del año 1830 al año 1835, y el Tratado de Clayton-Bulwer de 1950. Estos son nuestros integrantes y ahorita van a empezar a exponer mis compañeros. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Mi nombre es Daniela Navarrete y les explicaré sobre el Tratado de Amiens. El 27 de marzo de 1802 se firma el Tratado de Amiens, en el cual se sella la paz entre dos países, que es Inglaterra y España, donde el primer país, que es Inglaterra, él acepta devolver todos los territorios que fueron arrebatados a España, con excepción de las islas Trinidad y Tobago. También es importante recordar que Inglaterra siempre estuvo anteriormente interesada en controlar el río Orinoco y en tener posesión de estas islas. Entonces, Inglaterra siempre apuntó siempre hacia ese objetivo. Inglaterra conocía también muy bien los rumores que se escuchaban que en el oeste del río Esequibo existían riquezas, y en toda la región de Guyana, lo que actualmente es Guyana y lo que es Venezuela, por lo que no sé si se pueden dar cuenta en el mapa que lo rojo era el territorio que estaba siendo reclamado. Entonces, por ello, se enfrentaban Inglaterra al país de España en dominar los límites que ocupaba parte del territorio. Y en ese sentido, uno de los éxitos de Inglaterra fue conquistar un pequeño pedazo de España, frente a España, perdón, que fue al este, del territorio al este del río Esequibo, por el norte, entre los ríos Moruca y Esequibo. Esequibo pertenece actualmente a Venezuela. Entonces, esa pequeña usurpación fue reconocida por el primer naturalista y explorador, en el cual él cartografió en el primer mapa, el cual es llamado el señor Robert Schomburgk. Él cartografió en el primer mapa, como lo dije, las verdaderas posesiones británicas en 1835. Por lo tanto, el Tratado de Amiens fue el intento para ambas potencias coloniales poner fin a la guerra que había entre ellas, y aún así no detuvo, como que Inglaterra no se detuvo, en seguir como usurpando el Esequibo y sus riquezas. Gracias. Buenas noches a todos, licenciado y compañeros. Yo le voy a dar continuidad al tema de Tratado de Amiens. El Tratado de Amiens de 1802 dio como resultado la paz entre Reino Unido y Francia y significó el colapso final de la Segunda Coalición. Fue firmado el 27 de marzo de 1802. En la diapositiva cometimos un pequeño error, está el 25 de marzo. Es el 27 de marzo de 1802. Uno de los acuerdos que se incluyó en este tratado fue el acuerdo para la liberación de prisioneros de guerra y la devolución de ciertas colonias que el Reino Unido tenía en su poder. Y tras años de guerras continuas entre Francia, Gran Bretaña, España y la República de Beta, firmaron la paz en Amiens el 27 de marzo de 1802, entre las cuales Inglaterra devolvió monarca a España, más España ya no logró recuperar la isla de Trinidad.
También este acuerdo le puso fin a la guerra que había entre estos dos países, y eso es lo que tengo para agregar a este tema. Le dejo la continuidad a mi siguiente compañera. El Tratado de Madrid de 1814 fue un tratado que ratificó el contenido del tratado anterior. Fue un tratado en el cual se acordó paz, amistad, alianza, y fue firmado en Madrid el 5 de julio de 1814. Afirmó una alianza entre el Reino Británico y el Reino Español, en los que estos dos reinos se comprometieron a no perjudicarse uno al otro. Reafirmaron la voluntad expuesta en el Tratado del 14 de enero de 1809, que es el tratado anterior, como ya lo mencioné, el cual consistía en un tratado de comercio entre ambos reinos. En el caso del comercio de las posesiones españolas que se daban en América, como estaba abierto a otras naciones, se acordó que se le podía conceder a Gran Bretaña la posibilidad de comerciar esas posesiones. Los 3 artículos que se adicionaron en el Tratado de Madrid fueron acordados el 28 de agosto de 1814, los cuales formaron parte integral del tratado anterior. En resumen, este tratado acordó que en lo que se esperaba una negociación de un nuevo tratado de comercio entre ambos reinos, Gran Bretaña podía comerciar con España en las mismas condiciones que se habían establecido previamente en el año de 1796. Todos los tratados de comercio que en ese periodo subsistían entre las dos naciones fueron ratificados y confirmados por este medio, que es el Tratado de Madrid. Muy bien, Daphne, continúa. Aspectos del Tratado de Madrid de 1814. Como primero, contexto histórico. El tratado se firmó en un momento en que Europa estaba experimentando grandes cambios políticos. Debido a la queda del primer imperio francés, España y Portugal, que debían siendo invadidos por las fuerzas napoleónicas, buscaban restaurar la estabilidad y la soberanía en la península ibérica. 2. Territorios devueltos. Como resultado del tratado, Francia se comprometió a devolver los territorios que había conquistado en España y Portugal durante la Guerra de la Independencia Española. Esto incluía áreas como Cataluña, Navarra y el norte de Portugal. 3. Fronteras definidas. El tratado estableció claramente las fronteras entre España y Portugal, delineando los límites territoriales entre los dos países. Esto ayudó a evitar conflictos futuros sobre la soberanía de ciertas áreas. 4. Reconocimiento internacional. El Tratado de Madrid de 1814 fue reconocido por otras potencias europeas, lo que ayudó a consolidar la paz en la región y sentar las bases para la restauración del equilibrio político en Europa después de las guerras napoleónicas. En conclusión, el Tratado de Madrid de 1814 desempeñó un papel crucial en la restauración de la estabilidad política de la península ibérica y en el continente europeo en general. Gracias, María Ángela. ¿Quién continúa? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Elmer Robando Tucker. Yo les voy a hablar sobre la independencia de Centroamérica de 1821. El proceso independentista de Centroamérica fue un movimiento pacífico, en contrario con los enfrentamientos militares que con otras tropas de otras regiones, ¿verdad? Se relata la importancia que tuvo los militares, los políticos y la religión en la lucha de independencia de Centroamérica. La primera rebelión que fue organizada por unos sacerdotes que se llamaban Juan Manuel Rodríguez y Manuel José Arce, y junto con los criollos, quienes mostraron su descontento ante las leyes establecidas por los monarcas españoles, ¿verdad? Este movimiento de rebeldía se llevó en El Salvador el 5 de noviembre de 1811 y se concretó el 15 de septiembre de 1821, cuando Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua firmaron el Acta de Independencia de América Central. Esta lucha duró más o menos casi 10 años. Gracias, les dejo con mi siguiente compañero. Gracias, Elmer. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Julieta Vilelo
les voy a platicar un poco sobre la independencia de Centroamérica del periodo de 1830 a 1835. En este periodo, la federación experimenta una serie de crisis políticas y económicas. Aquí también podemos mencionar que hubieron estados que tuvieron conflictos sobre cuestiones de representación política, de impuestos, de derechos de aduana. Surgen tensiones en las fracciones conservadoras y liberales y aún así crean una inestabilidad política. Estas contribuyeron a un crecimiento de desconfianza entre los líderes centroamericanos que venían conquistando, ¿verdad? Y finalmente se lleva a cabo la disolución en 1830. Pero también vamos a mencionar parte de los conflictos que enfrentaron, ¿verdad? El primero es el conflicto político interno, que surgen disputas entre líderes y diferentes estados miembros de la distribución del poder y la representación del gobierno federal. También la tensión económica. Hubo varios desacuerdos sobre políticas económicas, especialmente de la relación de los impuestos y los derechos de aduana, como lo mencioné anteriormente. Y estos debates fueron reflejados en discrepancias económicas entre estados y los miembros contribuyentes. También la inestabilidad social, que en estas tensiones entre las fracciones conservadoras y liberales aumentaron y tuvieron una inestabilidad política política y social sobre la religión, y la intervención extranjera también fue un problema aquí, porque los conflictos internos de la federación enfrentó presiones externas, tuvieron conflictos entre las potencias extranjeras, y durante todo este proceso, ya el tema como Guatemala, los ingleses seguían penetrando el territorio guatemalteco por una concesión del señor Juan Galindo en un lugar fronterizo a Belice, y eso sería todo. Gracias, Juliet. ¿Quién continúa? Gracias. Buenas noches, continúo yo. En este caso, pues yo voy a hablar un poco sobre el Tratado de Clayton-Burgos. La fecha de la firma suscita el 19 de abril de 1850. Los países que participaron en la firma de este tratado es Estados Unidos y Gran Bretaña. El nombre de este tratado pues surge por la firma de John Clayton, representante de Estados Unidos, y Henry Bulger, representante de Inglaterra. Es muy importante también mencionar las causas del tratado, y dentro de esta pues, podemos mencionar la lucha imperialista por el dominio de Centroamérica y el interés por una interoceánica. Dentro de los antecedentes de este tratado podemos indicar el imperialismo fue un producto de la Revolución Industrial, que vino a causa de la creación de las máquinas de vapor por el joven escocés James Watt en 1769. Ahora, las nuevas potencias industriales, que era tal como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, buscaban en América una manera de ampliar sus mercados y mitigar todos aquellos efectos económicos que causaba la alta competencia, tales como buscaban materia prima y la mano de obra barata, ¿verdad? En 1846 se firma el Tratado de Mayarino, en el cual se abría el libre comercio de Estados Unidos con Nueva Granada y le daba acceso completo a su territorio y a sus nuevas vías de transporte. Sin embargo, en 1830 Gran Bretaña asumió el control de Mosquitia en Nicaragua, así creando la costa de Mosquito, donde se tenía la intención de construir un canal. Acá es donde surge el conflicto entre ambas potencias. ¿Pero de qué trataba este tratado? El tratado se enfocaba en el pacto en que ambos se comprometían a no disfrutar en forma unilateral esta vía
interoceánica. En este acuerdo diplomático entre Inglaterra y Estados Unidos se tuvo el contexto, como lo mencioné, en la disputa del control de la ruta interoceánica por Centroamérica en la primera mitad del siglo XIX. Se debe, esto, pues como lo indicaba, en la firma del Tratado de Mayarino en 1846, que abría la posibilidad del control de la ruta interoceánica para el istmo panameño a Estados Unidos. Dentro del objetivo principal de este tratado es la firma del mismo y fue poner un freno a la disputa que existía entre Inglaterra y Estados Unidos sobre el dominio del futuro canal interoceánico por Nicaragua. Los ingleses en este caso pues lograron el compromiso de igualdad de oportunidades en la construcción y en el uso futuro de un canal en cualquier istmo centroamericano a través de los artículos de este tratado. Muy bien, gracias, Jackie. Buenas noches, licenciado. Continuando con el tema, nos referimos a que ni Inglaterra ni Estados Unidos obtendrán para sí mismos ningún predominio exclusivo sobre el canal. Ni uno ni el otro construirá ni mantendrá jamás fortificación que no domine o esté en sus inmediaciones. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido se comprometieron a no adquirir ni fortificar territorios en América Central con el objetivo de controlar el canal. Las partes contratantes se valdrán de cualquier influencia que ejerzan respectivamente sobre cualquier estado que posea jurisdicción sobre el territorio que atraviesa el canal. Concluido el canal, lo protegerán contra toda interrupción, embargo o confiscación injusta y garantizarán su neutralidad. Entre los valores de los panameños no incluía la participación de los panameños, mas sin embargo las decisiones tomadas sin la consulta al pueblo crearon un sentimiento impotente en los panameños. En conclusión, el tratado Clayton-Bulwer trajo muchos beneficios a Panamá. Le garantiza su neutralidad con respecto al canal, evita el abuso de poder de las potencias de Estados Unidos y Gran Bretaña. También se asegura de que el canal sea construido en el territorio panameño. Ambas partes vieron ventajas en llegar a un acuerdo que garantizará la seguridad y el acceso equitativo a una ruta de navegación que cualquier canal construido en América Central sería neutral en términos de acceso y uso. Esto significaba que el canal estaría abierto para el tránsito de buques y mercancías de todas las naciones en igualdad y condiciones sin discriminación. Eso es todo, licenciado, gracias. Muy bien, gracias. Solo falta Daniela Belén, ¿verdad? Ya pasé el link. Ah, es cierto. Solo que está al revés. Ahí está. Muy bien. Entonces ya están los 8 del grupo, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Perdonen que no les esté contestando el chat a los que están escribiendo, no piensen que es mala educación, la verdad es que estoy tratando de poner atención a las presentaciones. Muy bien, grupo número 3, 5 puntos en su presentación, 5 de 5. Vamos a ver, solo que se vaya preparando el grupo número 4. Solo quiero ver aquí unos mensajes que me pusieron. Vamos a ver, René Baltasar. Bueno, no puedo verificar la asistencia porque no pasamos asistencia. ¿Usted llegó el día viernes? Yo no pude llegar el día que usted, hicieron los grupos, pero en la clase de la semana pasada nos reunimos bastantes al terminar su clase, cuando usted nos dijo que no nos iba a dar un nuevo trabajo y que la cosa es que a todos nos dijo que no. Entonces, pero ahorita estoy viendo el viernes todos los que asistieron formaron sus grupos. La semana pasada. Pues la semana pasada fue que estuvimos viernes, me corrían si no, viernes hicimos los grupos, ¿sí? ¿O no? No. Así es. Licenciado. El viernes sin finalizar los exámenes. De la semana de los exámenes. Pero la semana pasada no formaron grupos. Estos grupos los formamos el viernes pasado y todos los que asistieron el viernes pasado tienen grupo.
Por eso me extraña. Nos dijo, varios nos juntamos con usted y nos dijo de que como no habíamos llegado ese día viernes, no nos podía dar usted o asignar grupo o darnos otro trabajo. No, yo creo que ¿Se recuerdan? A ver, Evelyn. Buenas noches, licenciado. El día lunes de la semana pasada, usted había indicado que había dejado un trabajo a personas que usted le había asignado un número. Sí, esos me los entregaron. El día posterior a los exámenes. Entonces yo me acerqué con usted para solicitarle que me diera la oportunidad de darme un número para poder entregar la tarea, el cual usted me indicó a mí y a varios de nuestros compañeros que no podía porque usted ya había asignado número. Lo cual nosotros respetamos su decisión, pero usted nos indicó que nos quedáramos pendientes de las clases virtuales. Y como le indiqué hace un momento, yo el día viernes, por motivos de salud, yo no pude asistir. Sí, es que dos temas diferentes. El trabajo de 3 puntos que me entregaron el día viernes, ese ya está recibido los que tenían número. Sí, correcto. Los que están exponiendo el día de hoy fueron los que asistieron el día viernes y todos los que asistieron el día viernes tienen grupo. Correcto. Muy bien. Pero el día viernes fue que yo y otras personas no pudimos llegar por diferentes motivos. Entonces, de la manera más atenta y respetuosa, siempre y cuando respetando su decisión, pues solicitamos que nos dé la oportunidad, ya sea de forma individual o grupal, a que podamos unirnos para poder exponer y no perder los 5 puntos que usted está dando. Pero es decisión ya de usted, licenciado. Sí. Miren, es que lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a ser ordenados. Los 2 compañeros que agregué, ellos enviaron tal como está establecida mi correo, su justificación. De los demás yo no he recibido. Entonces, envíen los que no estuvieron el día viernes una justificación, voy a evaluar una por una y entonces vemos qué posibilidad hay de que hagan algún trabajo. Estamos, pero digamos yo lo único que quería aclarar es que todos los que asistieron el día viernes están incluidos dentro de un grupo. O sea, no es que hoy agregué a 2 personas que me lo justificaron y me lo documentaron, que es al final lo que yo necesito. Entonces, los que no asistieron el viernes, envíenme su justificación porque no asistieron. Yo voy a evaluar caso por caso y de ahí decidimos si pueden o no exponer y les asignamos un tema, no hay ningún problema. Pero yo lo que sí les recomiendo es que asistan, porque si no se nos hace un desorden y pues se desvaloriza a las personas que sí están cumpliendo en conectarse y en asistir. ¿Estamos? Le agradezco mucho, licenciado, pero nuevamente le reitero que no fue adrede que pues hayamos querido faltar. Quedamos a la espera de su respuesta. Sí, si me envían un correo con su justificación, una pues documentada, cada caso lo voy a considerar y de los que consideremos es válida su excusa, de ahí podemos formar un nuevo grupo y les asignamos un tema. ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Continuamos con el grupo número 4. Solo una consulta rapidito. No sé si solo le escribimos a usted o en el grupo el auxiliar nos indicó que le escribiéramos nada. Pongan atención. Para que no haya confusión, vamos a dejarlo aquí. Vean, yo con ustedes voy a ver quién está administrando el chat, porque me imagino que es el licenciado Miguel, pero ya no está conmigo. Entonces, toda comunicación oficial que ustedes quieran, ahí está mi correo. Acá me pueden mandar su correo en donde me adjuntan su carta de trabajo, su certificado médico, la razón por la cual no asistieron. ¿Estamos? Este es mi correo. Acá es donde me tienen que enviar la justificación. Cualquier duda, comunicación es a través de este medio. Muy bien. Grupo número 4. Alicia Elizabeth Ajanel. Aquí estoy, Lick. Buenas noches. Aquí Hola. Robin Barán Shikai.
Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien, su cámara, por favor. Luisa Fernanda Ramírez. Presente, licenciado. Héctor Danilo López Orellana. Presente, Lic. Muy bien. Ángela Rosario Guevara. Presente, Lic. Muy bien. Ramiro Julio Antonio Batzin. Presente, licenciado. Muy bien. Lili Judith Ramírez Maldonado. Presente, Lic. Leslie Elizabeth Rivas Paz. Presente, licenciado. María Luisa Castillo Avilés. Presente, licenciado. Y Blanca Rosita Daniela Saloj. Buenas noches, Lic. Hola, buenas noches. Ustedes me indican quién va a presentar y empiezan a exponer en el orden que ustedes lo consideren. Ahorita voy a presentarle, permítame un momento. Muy bien. ¿Me indican si ya pueden ver la pantalla? Sí. Está bien. Buenas noches, licenciado, compañeros. Nosotros, el grupo 4, vamos a presentar los siguientes temas. Vamos a presentar el Tratado de Clarendon de 1855, el Tratado de los filibusteros y el Tratado de Inglaterra y Guatemala. Este es el listado de los 10 integrantes del grupo y vamos a comenzar con el Tratado de Dallas-Clarendon. Dejo la palabra a mi compañera. Buenas noches a todos. Para empezar vamos a aclarar una interrogante que derivado de qué tratado fue la suscripción del Tratado Dallas-Clarendon. Desde el origen del establecimiento de Belice se remonta a en los años de 1783 y 1786, fechas en las cuales la corona española convino por medio de tratados celebrados con la Gran Bretaña. El 19 de abril se afirma el tratado de Clauto-Bunner, como lo indicaron los compañeros anteriores, entre Estados Unidos de América y Gran Bretaña, en el que se comprometieron a no ocupar, colonizar o fortificar parte de alguna de América Central, lo que imponía al gobierno británico la obligación de no hacer avances territoriales en el establecimiento de Belice. Gran Bretaña hizo una reserva con respecto a su ocupación en Belice, argumentando que le había sido concedida en usufructo por la corona española. Si bien el gobierno de los Estados Unidos aceptó la reserva, se cuidó de no afirmar ni negar los derechos de Gran Bretaña. Aquí tenemos en la pantalla el mapa del territorio de Belice que ocupa según la descripción de la Constitución, el cual aparece claramente mostrada las regiones que fueron dadas en concesión por España en los tratados de 1783 y 1786. También está el tratado el otro mapa que los Estados Unidos estudiaba la construcción de un canal y para ello elaboraron muchos mapas. Este es uno de ellos y el establecimiento inglés de Belice es reconocido con límites de las concesiones españolas. Mi compañera seguirá con la exposición con respecto a este tratado. Gracias, Alicia. Buenas noches, licenciado. En este apartado, pues, hablaremos un poco de lo que es Inglaterra y Belice en el año 1856. Pero antes de esto, pues, tiene que ver un poco lo que pasó en este año, el 19 de abril de 1850 también, en el tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña,
ya que ellos hicieron un tratado para no ocupar las tierras de Belice. Posterior a eso, el 17 de octubre de 1856, se firmó otro tratado en donde uno de los artículos estableció que la corona británica le iba a devolver a Guatemala a Belice por una cantidad de 400,000 esterlinas, cosa que Guatemala ya no lo aceptó. No sé, desconozco a profundidad por qué prescindió Guatemala de se podríamos decir, esa oferta que Gran Bretaña le dio, ya que Guatemala pues no procedió al desembolso de ese dinero, razón por la cual pues Belice todavía le siguió perteneciendo a Gran Bretaña, y Guatemala pues agotaba los esfuerzos por mantener la federación también, y pues el avance británico sobre el territorio en el año 1859. Gracias. Muy bien, gracias, Robin. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Yo voy a continuar hablándoles un poco sobre si Guatemala se suscribió o ratificó el Tratado de Dallas-Clarendon. Guatemala no se suscribió ni ratificó el Tratado de Dallas-Clarendon. ¿Esto por qué? Situándonos en un contexto histórico, tomando en cuenta que para los años de 1850 los terrenos centroamericanos tenían un interés político para Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto debido al comercio marítimo. Y ya Gran Bretaña y Estados Unidos habían acordado el Tratado de Clayton-Bolver, donde Gran Bretaña había acordado no expandirse más en los territorios centroamericanos. Sin embargo, tenía un interés aún por los territorios de Belice, lo que llevó a la suscripción de Gran Bretaña con Estados Unidos del Tratado de Dallas-Clarendon, esto en el año de 1855. Pero estas dos potencias solo se suscribieron a este tratado, o sea que no lo ratificaron. Esto quiere decir que no nació a la vida jurídica, lo cual fue un golpe bajo para Guatemala, ya que significaba que Gran Bretaña seguiría teniendo interés específico en los territorios guatemaltecos. Es así como Guatemala pues no se suscribe ni ratifica este tratado, ya que este solo se dio entre Gran Bretaña y Estados Unidos únicamente. Muy bien, gracias, Ángela. Buenas noches. ¿Qué relación encontramos sobre la doctrina Monroe y con el tratado Dallas-Clarendon? Recordemos que la doctrina Monroe surge en Estados Unidos por el presidente James Monroe, en el cual hacía una advertencia a todos los países, más que todo de países de Europa, luego de las independencias de las monarquías, hablemos de España, Portugal, Francia, en el cual consideraba que toda invasión o agresión al territorio del continente americano sería una agresión misma a lo que es Estados Unidos. Esta doctrina fue muy conocida por la frase América para los americanos. ¿Y qué tenía relación? Recordando este conflicto de Belice, surge porque querían realizar una vía de comunicación en lo que era del océano Atlántico y Pacífico, y Estados Unidos vio que también una oportunidad más que todo en dinero, ¿verdad? Entonces no querían dejar pasar esa oportunidad y crearon este tratado en el cual también no se podían intervenir las zonas de Centroamérica, volviéndolo unos territorios que se convertirían de interés en la geopolítica de ese entonces, ¿verdad? Gracias. Muy bien, gracias, Ramiro. Ahora vamos a hablar sobre el Tratado de los Filibusteros de 1857. Muy bien. ¿Qué influencia tuvo Byron Cole con los filibusteros? Los filibusteros del siglo XIX fue un grupo integrado por aventureros militares interesados en saquear, veteranos de guerra o fugitivos de la justicia.
Byron Cole nació en Boston, Massachusetts, en 1829. Era periodista, empresario, aventurero y militar. Se desempeñó como abogado defensor del movimiento de los filibusteros. Fue miembro de la expedición nicaragüense y era quien se encargaba de traer nuevos reclutas al campamento de Walker en San Juan del Sur. Byron Cole con Francisco Castellón firmaron un contrato en el que debían de traer soldados bajo el nombre de Falange Democrático con el fin de derrocar el gobierno de Chamorro a cambio de beneficios que recibirían al finalizar la guerra. Muy bien, Lili. Uno de los propósitos de Byron Cole con el apoyo de los filibusteros era respaldar la idea de William Walker de restaurar la esclavitud en Nicaragua, que había desaparecido ya en el año 1824, y con ello conseguir que este país centroamericano fuera un estado más de los Estados Unidos. Buscaban confiscar las tierras de quienes se opusieran. Cole decidió emprender un viaje con una tropa de 300 operativos, pero esta fue derrotada el 14 de septiembre de 1856 en la batalla de San Jacinto. Quien estaba al mando era José Dolores de Estrada. Tras esta batalla, los seguidores de William Walker, o los filibusteros, como se llaman, huyeron el 16 de septiembre de 1856. Byron Cole fue ejecutado por un campesino quien lo mató de 2 machetazos en la cabeza y cuello. Gracias, Leslie. ¿Quién sigue? William Walker, quien era el líder del ejército filibustero estadounidense, se aprovechó de la inestabilidad de Nicaragua para ocuparla en 1855 y proclamarse presidente un año después. Los propósitos de Walker eran convertir toda Centroamérica en un territorio al servicio de los Estados Unidos. Esto provocó la Guerra Nacional de Nicaragua, lo cual como resultado de esta guerra civil, el presidente Juan Mora de Costa Rica logró conseguir que todos los países centroamericanos se unieran ante la amenaza filibustera, poniendo fin en 1857. Muy bien, gracias, María Luisa. Ahora, por último, el tema a tratar es el Tratado de Inglaterra-Guatemala. ¿Qué nombre recibió este tratado originalmente? Obviamente no se va a llamar solo Tratado de Inglaterra-Guatemala. No, este tratado tenía su nombre y era el Tratado de Guayaquil, que fue un tratado entre Gran Bretaña y el gobierno conservador de Rafael Carrera en Guatemala, que definió el establecimiento de Belice, en el que Guatemala cedió el territorio desde el río Sibón hasta una sección del río Salstón, a cambio de construir una carretera, conectando la ciudad de Guatemala y la ciudad de Belice. En abril de 1946, el Congreso de Guatemala declaró oficialmente caducado el tratamiento por incumplimiento británico, aunque muchos dicen de que ya fue caducado desde el año de 1867. Ahora, este tratado, el de Guayaquil de 1859, se dividió en 2 partes. La primera es que los primeros 6 artículos definen claramente la frontera entre Guatemala y Belice. Aquí Guatemala reconoce la soberanía británica sobre el territorio de Belice. En la segunda parte, el artículo 7 implicaba la construcción de una carretera a la ciudad de Guatemala, lo que sería beneficioso para ambas partes, ya que Belice había perdido la importancia comercial desde que Panamá construyó el ferrocarril en el año de 1855, mientras que en Guatemala necesitaban una ruta de transporte eficiente hacia la costa del Océano Atlántico. Ahora, sin embargo, la carretera nunca se construyó, primero porque los términos del artículo no eran claros, lo que llevó a una disputa entre los guatemaltecos y los británicos sobre la ubicación exacta de la carretera. Y luego, después de que los conservadores fueron derrocados en el año 1871, los liberales propusieron un argumento. Y aquí el camino aún no estaba construido y al final
declararon inválido el tratado. Gracias. Muy bien. El Tratado de Inglaterra y Guatemala no fue un tratado de límites, sino una cesión formal de territorio. Guatemala y Gran Bretaña firmaron el tratado en el que Guatemala acordó ceder cierta parte del territorio que ocupaban los británicos, a cambio de la construcción de una carretera desde la ciudad capital. Muy bien. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Antes de presentar quiénes fueron las personas que firmaron este tratado, Huayca y Sinena, me gustaría solo hacer un comentario. El dinero que se pretendía, que Gran Bretaña pretendía cobrar, eran 400,000 libras esterlinas, que en ese momento era una cantidad exorbitante para el gobierno de Guatemala, que recién empezaba con la independencia. Entonces, en ese momento, el presidente Rafael Carrera consideró que era casi que una extorsión, por eso fue que decidió no pagarlo. Y este señor William Walker era considerado como un pirata de tierra, ¿verdad? Sinónimo filibustero o bucanero, ¿verdad? Que él era estadounidense y que venía a las tierras centroamericanas a pretender quedarse con ellas. Entonces, ante este miedo, por eso fue que Estados Unidos e Inglaterra decidieron sobre estas tierras, porque William Walker era una amenaza. Al final, pues William Walker fue asesinado por nuestro mariscal José Víctor Zavala, y es por eso que la base militar del Atlántico se llama Base Militar Mariscal Zavala, por esa hazaña que tuvo este militar en contra de los filibusteros o piratas o bucaneros. Ahora, en relación al tratado de Huayca y Sinena, pues por parte de Inglaterra, en representación de la reina Alexandrina Victoria, fue el diplomático Charles Lennox White, por eso lleva el nombre, el tratado, por el apellido de él. Y por parte de Guatemala, el también diplomático Pedro de Aycinena, y en ese momento nuestro novelista y también diplomático José Mía Vidaurre, en representación del presidente Rafael Carrera. Como lo mencionaba la compañera anteriormente, en el artículo 7 se mencionaba la construcción de una carretera, y es por eso que de buena voluntad Pedro de Aycinena y José Mía Vidaurre se adelantaron a firmar este convenio o este tratado para que se les construyera la carretera de Puerto Barrios a la ciudad de Guatemala, porque ya no se podían quitar a los ingleses, ¿verdad? Ya Belice ya era casi que pérdida, porque desde que los piratas ingleses empezaron a apropiarse, ¿verdad?, del territorio de Belice, ya fue muy difícil para la época independiente de Guatemala poder rescatarlo. Al final, pues, firmaron el tratado el 30 de abril de 1859, pero fue inútil porque Inglaterra no cumplió. Y firmaron por parte del gobierno de Guatemala el tratado, cediéndoles de una vez el terreno de Belice. Es por eso. Y como cosa aparte, pues la reina Victoria no mucho le interesaba este terreno del otro lado del continente, porque ellos ya tenían posesiones sobre el territorio africano, que era mucho más importante sobre este pedacito del territorio americano. La reina Victoria, entre paréntesis, era una señora muy caprichosa, tanto así que impuso una moda en construcción y en mueblería. Hoy día podemos escuchar nosotros muebles estilo victoriano, y es por ella, ¿verdad? Porque ella fue una de las artífices para crear una moda en el tiempo que ella estuvo gobernando en Inglaterra. Muchas gracias, Lick, muy amable. Muy bien, gracias. Creo que con eso la presentación. Sí, muy bien. Ahí está, ya expusieron los 10 personas. Muy bien, felicitaciones al grupo 4, 5 puntos de 5 en este trabajo. Y vamos a pedirle por favor al grupo 5, que estaba también para hoy,
que de una vez nos haga su presentación. Y este está conformado por Ana Rocío Hernández. Presente, Lic. Me van encendiendo su cámara, por favor. Mariana Saraí López. Mariana Saraí López. Soy Marian López. Perdón, Marian, sí, tiene razón. Perdón, Marian. Noemí Sánchez. Presente. Diego Enrique Aguilar. Presente, Lic. Adeline Johan Montenegro Hernández. Presente, licenciado. Ingrid Mercedes Velázquez. Buenas noches, Lic. Presente. Leslie Dayana Lemus Rauda. Buenas noches, Lic. Presente. Hola, buenas noches. Sí, perdón. Cristian, es que creo que es el que me escribe con letra bien chiquitita. Cristian, no. Sí, licenciado. Sí. Buenas noches. Muy bien. Cristian Giovanni es, ¿verdad? Sí. Es Giovanni Monroician. Muy bien. Michelle Alejandra Batén. Buenas noches, licenciado. Presente. Hola, buenas noches. Y Crismer Yajaira de León González. Presente, licenciado. Bien, ¿tienen el tiempo, por favor? Gracias, licenciado. ¿Ya estás lista, Michi? Ya. Ok. Muy buenas noches, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 5 y el tema que nos fue asignado es la convención entre la República de Guatemala y Su Majestad Británica relativa a los límites de Honduras y Bretaña y el Tratado Adicional de 1863. Siguiente diapositiva, por favor. Como ven en la presentación, se muestran todos los integrantes de este grupo que desarrollarán esta exposición. Le cedo la palabra a mi compañera Michelle, quien dará inicio a esta exposición. Gracias. Buenas noches, licenciado y compañeros. Primero que nada, quiero darles una pequeña introducción de los temas que abordaremos. El Tratado de 1859, la historia de la ocupación británica en el territorio guatemalteco de Belice es un claro ejemplo de cómo la actuación de una potencia puede ser tan calculada en su beneficio y en los detenimiento de los derechos del país desalojado o despojado. Es una historia de malicia, acuerdos incumplidos y actos premeditados para asegurar que una ocupación ilegítima pueda ser indebidamente argumentada como una forma de adquirir un territorio. Ahora bien, en el Tratado Adicional de 1863, perdón, tenía apagado. Tiene apagado su micrófono. Perdón, licenciado. Les mencionaba del Tratado Adicional de 1863. Este fue un acontecimiento muy importante, ya que ayudó a consolidar la expansión territorial de Estados Unidos hacia el oeste y estableció fronteras claras en la región. Ahora empezaremos a abordar el primer tema, que es la convención entre la República de Guatemala y Su Majestad Británica relativa a los límites de Honduras, Britania. Quiero compartirles unos acontecimientos que sucedieron antes del convenio. Luego de la independencia de Centroamérica en 1821, se formó la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América, la cual por débil cohesión entre los países tuvo una vida efímera. Este suceso histórico motivó a que mientras Guatemala se esforzaba por el mantenimiento de dicha federación, el asentamiento británico se extendía al territorio guatemalteco en el río Sibún y llegó hasta el río Sartún.
Pues paradójicamente la posición geográfica privilegiada es el corazón de América y del mundo del territorio de Centroamérica. Fue una de las causas que, unida a las ambiciones políticas y a la falta de visión de dirigentes de la época, impidieron la consolidación de la Federación Centroamericana. Esta es una tragedia que habremos de pagar a lo largo de la historia pasada y la venidera. Y el sueño de Centroamérica unida, pues se esfuma en la memoria de nuestros antepasados. Y además es poco conocida por nosotros, que somos los ciudadanos actuales. En la presentación también podemos observar otros dos acontecimientos muy importantes. Uno de ellos también es el que Belice se convirtió en la punta de la lanza de la penetración comercial británica. Y también sucedió que el inicio de la guerra de castas. Esto fue en Yucatán. ¿Y qué fue? Fue el hacinamiento indígena que dejó miles de colonos europeos asesinados. Los representantes beliceños y guatemaltecos se pusieron en alerta, pero también el superintendente de Belice llegó a temer que Carrera, dado a su fuerte alianza con los indígenas guatemaltecos, estuviera propiciando las revoluciones indígenas en Centroamérica. Le dejo la palabra a mi compañera Leslie. Muy bien, gracias, Michelle. ¿Qué se pretendía con este convenio? O sea, ¿cuáles eran los objetivos de que se firmara este tratado o convenio o para qué se firmó? Solo por mencionar los puntos más relevantes, podemos decir que el propósito del convenio era determinar el límite entre los territorios de los dos países y resolver la disputa sobre la propiedad de Belice, entonces colonia británica. Se acordó la creación de una comisión mixta para demarcar la frontera de manera precisa. El texto del convenio estableció en su artículo 1, en el tercer párrafo, que queda convenido y declarado entre las altas partes contratantes de todo el territorio al norte y este de la línea de límites arriba señalados, pertenece a Su Majestad Británica y que todo el territorio al sur y oeste de la misma pertenece a la República de Guatemala. Sin embargo, este acuerdo no fue completamente satisfactorio para Guatemala, ya que consideraba que se le había concedido una porción pequeña del territorio disputado. Y bueno, les doy la palabra a la siguiente compañera. Gracias, Leslie. Buenas noches, mi nombre es Ingrid Mercedes, es un gusto saludarlos a todos. Pues para un poquito de énfasis, esta fue una controversial contrato, ¿verdad? Un convenio que se dividió en dos partes. En la primera, los 6 artículos que definen claramente la frontera de Guatemala y Belice. Guatemala reconocía su soberanía británica sobre el territorio en Belice. El 7º artículo es donde lo divide totalmente, porque versa sobre construcciones de un camino hacia la ciudad de Guatemala, el cual el beneficio pues era para ambas partes, pero derivado de que tenían mucha controversia y no se ponían como en aclaración cuáles partes eran las divisorias, y adicionalmente que era el comercio para mejorar la Centroamérica y también a Belice, pues no se llevó a cabo, ¿verdad? Nunca tuvieron pues esa concordancia entre países y más que todo Inglaterra, que también no pudo aportar mayor facultad para que Guatemala se desarrollara en el comercio, ¿verdad? Adicionalmente a ello, pues habían pedido una importancia sobre la construcción del ferrocarril transísmico de Panamá en 1855. Pues esto era una pues, relevancia para Guatemala porque necesitaba una comunicación en Centroamérica, pero sin embargo nunca se construyó, nunca se llevó a cabo. Primero, porque los términos de los artículos estaban claros, lo que llevó a la disputa entre guatemaltecos e ingleses sobre la ubicación exacta del camino, y luego, tras el derrocamiento de los conservadores en 1871, los liberales utilizaron el argumento de que el camino no estaba construido y dieron el tratado pues como nulo. Entre los firmantes del tratado se encontraba el escritor y diplomático guatemalteco José Mía Vidabre, como lo habían comentado en otros mis compañeros anteriores, ¿verdad? Pero quienes entonces laboraban junto al Ministerio de Relaciones Exteriores este tipo de convenio que fue dividido en dos partes. Les cedo la palabra a mi compañero Cristian. Gracias, Ingrid. Gracias, Mercy.
Bueno, de nuevo, buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Cristian Jerónimo Roicián y les explicaré un poco de los artículos de la Convención entre la República de Guatemala y Su Majestad Británica relativa a los límites de Honduras Británica. El artículo 1 establece acerca del pacto, convenio y declarado de todo territorio norte y este de las líneas límites pertenecientes a Su Majestad Británica, y que todo el territorio sur le pertenecería únicamente a la República de Guatemala. El artículo 2 habla acerca del nombramiento de un comisionado por cada parte, que señale y demarque en el artículo anterior, y quienes averiguarán la latitud y longitud de los raudales de Gracias de Dios y de Garbut, como la línea divisoria con el territorio mexicano, como protección a transgresiones futuras. El artículo 3 establece sobre una reunión por parte de los comisionados y que deben firmar una declaración solemne de que examinarán y decidirán, según su leal saber y entender. Y nombrarán a una tercera persona quien fungirá como árbitro o amigable y componedor en caso de diferencias de opiniones. El artículo 4 sobre las comisiones que harán a cada gobierno una declaración o informe común firmado y sellado por ellos, y adicional un mapa por cuadruplicado como certificado de los límites señalados anteriormente. Le cedo la palabra a mi compañera Adeline y gracias. Buenas noches, continuando con los artículos. El artículo número 5 indica que los comisionados y el árbitro o amigable componedor llevarán registros exactos de todas sus operaciones con las fechas respectivas. Estos, como también nombrarán a otras personas como sus auxiliares. El artículo 6 se indica que las corrientes de la línea de agua divisoria indicadas ya en el artículo 1 serán libres y abiertas a los buques y botes de ambas partes. El artículo 7 indica que para mejorar las amistosas relaciones entre las dos altas partes contratantes se conviene poner conjuntamente su empeño para establecer una fácil comunicación, esto con el objeto de llevar a la práctica el preámbulo de dicha convención. Y el artículo 8, que indica la ratificación, que debe ser pronto, en el espacio de 6 meses. Esta convención se ratificó por medio de los plenipotenciarios, que son personas enviadas por un Estado con poder adquirido por el mismo. Estos dieron su fe con la firma y sello el 30 de abril del año de 1859 en Guatemala. Concedo la palabra a mi compañera Crismel. Gracias. Buenas noches, compañeros. A mí me corresponde hablar sobre el origen y se dice que también es conocido como la Convención de Límites de Belice y que fue un acuerdo firmado entre el Reino Unido y Guatemala el 30 de abril de 1859. Este tratado también tuvo como objetivo establecer los límites entre ambos territorios y resolver la disputa sobre la posesión de Belice, que en ese momento se dice que era una colonia británica. En primer lugar, se puede decir que estableció que las fronteras entre Guatemala y Belice serían determinadas por la línea media del río Sarston y el río Belice. Esto definió de manera oficial la frontera entre los dos territorios y también puso fin a disputas y conflictos fronterizos que habían surgido desde la época colonial. Además, también el tratado otorgó derechos y protecciones a los ciudadanos británicos y beliceños que residían en Belice. También estableció que los ciudadanos británicos en Belice tendrían derechos y privilegios iguales a los